Querides, ¿cómo va? Bueno, armo este videito un poco para suplir la clase de hoy, que no nos pudimos encontrar, un poco conflictuado ahí con los tiempos, porque hoy la cuestión del paro, el miércoles que viene está previsto el homenaje al LTL, el Sala de las Américas, y proponer desde la escuela, desde la Facu de Artes, un cambio de actividad, ¿sí? Yo no sé si es obligatorio o no, pero igual sí quiero estar en eso y me parece que amerita que todos los alumnos participemos de eso, donde hay profes, aparte de nuestro departamento, involucrados y demás. Eso ya les estaré informando, pero bueno, si no tuviéramos clase tampoco, o de hecho no vamos a tener, porque esto es aproximadamente de las 11 a las 13, yo les iba a proponer, ya veré en la semana, si hubiera posibilidad de que todos nos juntemos no a las 8, pero suponte una clase de 1 hora para que sea de consulta y demás, pero bueno, eso lo veremos. Lo cierto es que serían 2 clases y ya nos quedan apenas 3 clases para pensar en el último trabajo, ¿sí? Entonces, en este video un poco, bueno, refrescar lo que creo que ya los super saben, los super tienen conceptualizado, que, cuál es el eje que venimos proponiendo este año desde la cátedra, o que les vengo proponiendo este año desde la cátedra, ahí con la compañía de AYE, y que tiene que ver con justamente pensar la teatralidad o lo actoral, poniendo el eje en el cuerpo, ¿sí? En la relación del cuerpo con el movimiento, por supuesto en el tiempo y en el espacio, pensando en toda una práctica propedéutica, como les digo, es decir, una práctica periférica de borde, ¿sí? A lo específico y el centro, que sería el trabajo del performer, del actor, de la actriz, y donde en esa práctica periférica es donde uno descubriría el material creativo, ¿sí? Y ahí un poco les propongo trabajar desde los 3 cuadros, el de Goya, el de Renoir y el de Velázquez, elegir un personaje y nada, y ahí simplemente eso circunscribe un enfoque y una manera de acompañarles y no decir, che, armen una escena con esto y esto y esto, sino proponer justamente desde la práctica cuáles son posibles lineamientos para pensar el formato de una escena o el material escénico que, sí, que convive en una propuesta de escena. En función de eso, entonces, recordar esto, ¿no? Pensar que lo que hacemos en el teatro se sintetiza en generar nuevos cuerpos, ¿sí? Por eso es lo importante de esta materia. El teatro te va a proponer en cada práctica, de cada obra, en cada ensayo, generar nuevas corporalidades. Y en ese generar nuevas corporalidades, nuevos cuerpos, conviven estos dos planos. Uno físico y material que tiene que ver con la estructura, que tiene que ver con la geometría, con el lugar que ocupa en el espacio, el volumen de ese cuerpo en el espacio, y otro plano que tiene que ver con el territorio de las afectividades, ¿sí? No de las emociones, pero sí de las afectividades. Y cómo esos dos planos deberían irse fusionando o van mezclándose, al igual que sucede con la vida, ¿sí? Uno funciona así, uno tiene un cuerpo, es lo que es, y maneja todo el tiempo, de acuerdo a sus vínculos y a sus relaciones en el mundo, territorios de afectividades, sean más o menos amorosos. Y el problema nuestro es que cuando vamos bajo la lupa de la representación, como dice Barba, parece que esto fuera un esfuerzo, volver sobre este lugar tan nuestro, tan de les humanes, ¿sí? Entonces, ahí es donde pensamos, bueno, hay que componer, y para componer una escena, a mí me encanta acompañar vuestros procesos de cómo armar la escena, ¿sí? Eh, a partir de eso yo les propongo ver un material, ¿sí? Que está en YouTube y que les digo que es sobre el Pompeyo Audival y su técnica de laburo, porque yo en él encuentro, me representa su búsqueda, ¿sí? No es la única manera, por supuesto, y tiene que ver con un creador y un director contemporáneo, argentino, aunque porteño argentino, en fin,
donde establece una manera de pensar el cuerpo del actor con el cual yo me emparento bastante, ¿sí? Y por eso se los comparto y se los propongo como lugar de reflexión. Él plantea, ¿no? Bueno, ahí lo van a ver el video, ¿no? Que le preguntan cómo genera su método y él hace todo un planteo de por qué llega a ese método y que tiene que ver con sus prácticas en su momento histórico de los años 70 en Buenos Aires y el automatismo en la escritura, ¿sí? Que viene de las escuelas de allá de los 70, de las vanguardias históricas como el dadaísmo, el surrealismo. Entonces, en eso hay un tipo de estructura que surge, ¿sí? De la casualidad y la confusión, como es un cadáver exquisito, que genera de algún modo un relato, un sentido, más o menos literal, no ese es el punto de análisis, y es en ese relato construido desde esto, desde campos que están absolutamente ni siquiera fusionados, metidos a los sopapos, ¿no? Entonces él dice, esa práctica sobre la escritura o del campo de la literatura, a mí me parece muy copado para pensar el cuerpo, ¿sí? El cuerpo en el teatro, para mí y en el teatro contemporáneo, debe funcionar así. Como dice Pérez Rosso, el cuerpo es un campo de batalla, ¿sí? El teatro necesita que el cuerpo sea un campo de batalla y para que el cuerpo sea un campo de batalla necesita tener este traspaso, estar corrido del lugar, estar desarmado, estar combinado, estar asociado, estar mezclado, estar hibridizado. A mí me interesa mucho en el laburo ese lugar de un cuerpo border o un cuerpo trans, como dice Silvia Lang, ¿sí? Eh, Les recuerdo este textito que a mí me parece muy lindo, ¿sí? Él dice, inventemos, amigas, las preguntas que podamos habitar, las preguntas que nos singularicen, que singularicen las relaciones en las que estamos implicadas y participamos, que patenticen nuestros procesos de mutación, que precisen nuestros enfoques metodológicos. Experimentemos una serie de pruebas desconocidas que arriesguen un cuerpo, que haga pasar intensidades impensadas. Y ahí pregunta, ¿no? ¿Qué cuerpos están en riesgos en nuestras experimentaciones? ¿A qué riesgos estamos dispuestas a ingresar? Necesitamos inventarnos una teoría lo suficientemente buena, como dice nuestra líder travesti trans, Marlene Guayar. Necesitamos una actitud o una ética escénica de inspiración travesti. A mí eso me encanta, me parece tan potente, ¿sí? Esto de pensar el concepto más etimológico de la palabra travesti, ¿sí? Transvertir, cruzar, transformar, mutar. Y me parece que el cuerpo tiene que ocupar ese lugar. Y a mí me interesaría que ustedes lleguen en sus presentaciones finales, que apuesto a que nuevamente sea, de que esta vez sea individual y no grupal para poder detectar las singularidades de cada uno, que nos lleve el tiempo que tenga que llevar las últimas clases, pero poder ver cómo cada uno sintetiza esta singularidad y este lugar de producir esta corporalidad trans, esta corporalidad híbrida, ¿sí? Y me parece entonces que el trabajo sobre el cuadro un poco lo habilita o les va a permitir jugar con estos elementos. Poder poner de manifiesto cómo es este cruce entre lo real, que es el cuerpo de ustedes, un cuerpo ficticio, que es el cuerpo de las pinturas, y cómo empieza a jugar un imaginario, porque incluso hasta el cuerpo material, quizás que en el cuadro, es más fácil de incorporar. Yo puedo hacer un análisis, como hicimos un ejercicio de líneas, de ver qué porción ocupa el espacio y demás, pero sobre el territorio afectivo de esos personajes, ¿sí? Yo ahí me puedo permitir jugar y liberar el imaginario. Eh, Porque, insisto, un personaje no existe, los personajes están en el éter. Por eso recordar el trabajo con la anécdota, ¿sí? Yo la anécdota tiene algo de mi
capacidad de apropiación porque es algo que pasó en mi vida. Inventar entonces una anécdota para ese personaje es también dotarlo de esa vitalidad y de esa propiedad sobre el suceso, se me trabó la lengua, el suceso que se narra, ¿sí? Por eso, y a la vez la anécdota que permite justamente, y tomando un poco esto del Sergio Blanco y la autobiografía ficcionalizada, hacer que eso esté puesto como real en una mentira absoluta y una ficción mega, porque le he inventado a ese personaje. Yo puedo ser la Nanina Velázquez y puedo hablar de mi infancia en los tiempos de la corte de Luis XV, nada, o puedo hablar de que soy una enana del circo, o no sé, o que soy una chiquita ahora que labura de noche porque es pobre y los padres la mandan a laburar a un bar. No importa, la anécdota permite eso. A la vez, recuperar esto de que para que la anécdota tenga una potencia escénica, como dice la Vivi Telas en el relato de la autobiografía como un mecanismo escénico, tiene que suceder algo, un giro actoral, un giro dramático, ¿sí? Si la historia se queda, la anécdota se queda en el plano de lo que sucede, no hay posibilidades. Ahora, si pasa algo, una muerte de repente, cuenta de un día que tomaban la leche porque eh, es la historia de esta nena de la corte y entonces le trajeron la leche toda decorosa y en el fondo había un chocolate que no lo vio y se atragantó, o esto lo estaba viendo que hacía la hermanita y se murió, ¿no? Esta cosa de que todo gira y uno dice, uy, se puso todo mal. Eso para pensar cómo estructurar, ¿sí? La anécdota que va a ser el texto que van a tener que decir en vuestras escenas. El cómo decir ese texto, dónde colocarlo, dónde decir pedazos o no, es una elección personal y ahí nuevamente hay que recordar las prácticas que hemos hecho con la palabra, ¿sí? Ya sea desde la luna redonda, eso que metíamos en una secuencia física el texto, a las últimas clases de pensar lo grave, lo agudo y lo grave, y cómo el contagio de las formas que el cuerpo hace contaminan el texto o que el texto contamina el cuerpo, tener todo eso presente para la construcción escénica. Voy haciendo memoria de todo lo que voy diciendo. Déjenme pensar, que ahora me bloqueé, denme un tiempo, tomo un mate y pienso. Ahí va. Entonces, hay varias cosas que hemos visto, ¿sí? En el año, desde cómo efectuar una partitura, un recorrido escénico, y es eso lo que ustedes van a tener que armar y que por supuesto no basta con el trabajo en la clase, les va a pedir un trabajo por fuera y un trabajo de ensayo, pensando que el ensayo es el territorio que permite explorar, que permite producir, ponerse en riesgo y a partir de ahí seleccionar material, ¿sí? A mí me interesa ver o poder cristalizar en los trabajos eso, que se han puesto en riesgo, que se han permitido explorar. Todo lo demás, si hay vestuario, si hay músicas y demás, es periférico. Me interesa ver el procedimiento o los mecanismos con los que han operado actualmente el movimiento, ¿sí? En esta idea, ¿se acuerdan cuando contábamos, bueno, un cuerpo emancipado, un cuerpo disidente, ¿no? Que se emparenta con la idea del cuerpo trans, un cuerpo disidente que compite con sus propios planos establecidos, con sus propias disciplinas aprendidas? Cómo todo eso está puesto en la escena en la manera en que se encarna en mi propio cuerpo real ese otro cuerpo ficticio. Bueno, con todo este contenido, vean el videito del Pompeyo, ¿sí? Y yo les voy a pedir además para la próxima clase, que es el próximo miércoles, o ya veremos si es el otro miércoles o cómo procedemos con esto, que recurran, yo les voy a compartir otra vez el video que ya vimos sobre el Silvio Lang, hablando de las prácticas, el ensayo como espacio,
cuando él habla un poco que a él le interesan también estos cuerpos disidentes, no disciplinados, y él habla de la necesidad de encontrar una práctica para el cuerpo, que los actores y las actrices necesitamos encontrar toda una práctica que nos enseñe sobre ese personaje ficcional, ¿sí? Y él cuenta, ahí les voy a pasar en qué minutos del video, sobre una performer que necesitaba, su descubrimiento fue el personaje de la loca, hacer la práctica de la loca, o un chabón que cuenta que necesitó encontrar al personaje de el indio. Entonces yo les voy a pedir de que ustedes puedan pensar y llevar para la clase, llevar con mucha claridad, tener el nombre de cuál creen ustedes que sería una práctica para vuestros cuerpos, para vuestro hacer en la escena, que les habilitaría cierto aprendizaje sobre ese personaje. ¿Qué les dice algo de ese personaje? ¿Qué sienten que yo, actor, necesitaría hacer para entender algo del universo del movimiento que me acerque a ese personaje? Y ponerle un nombre así, invento. Bueno, capaz que yo digo que para hacer esa menina de Velázquez, necesito hacer la práctica sobre un cuerpo burgués, necesito encontrar una burguesa en mi cuerpo. Y entonces empiezo a pensar, ¿y qué haría para encontrar una burguesa? No sé, digo, ahí es donde está bueno abrirse, salirse incluso del territorio escénico y dejarse sorprender con cosas. Porque quizás que mi práctica para entender la burguesa en mi cuerpo de Adri, para luego hacer ese cuerpo de Menina, es sentarme a comer masas, masas finas, y ver qué me pasa en el cuerpo con saborear el merengue. Digo una pavada que se me ocurre ahora mientras estoy charlando, ¿sí? Entonces poder pensar que cada uno define eso. ¿Cuál es la práctica que me acerca o que me hace conocer algo de mi personaje? O que creo que me va a hacer conocer algo de mi personaje. Quizás después me doy en el ensayo con que no, aunque yo confío plenamente que cuando uno piensa en cuál es la práctica a hacer para aprender algo del personaje, eh, realmente uno aprende algo para componer su personaje, ¿sí? Y esto yo sí les voy a pedir de que me lo entreguen impreso en una hoja, no escrito a mano, y eso es un pedido para facilitar mi lectura, sobre cómo se va a llamar esa práctica. Supongamos, decir, yo estoy trabajando sobre tal personaje, mi práctica se va a denominar encontrar a la burguesa, ¿sí? ¿Y qué van a hacer en esa práctica? ¿Sí? ¿Qué harían? Digo, yo di el ejemplo de las masas, no tiene que ir por ahí, tiene que ir más por algo pensado para el cuerpo. Igual es justamente lo que vamos a improvisar, ¿sí? A ver cómo entro en esa práctica, ¿sí? Y cómo la llevo al extremo esa planta, a esa práctica. Sí, sí, la hago propia para que ahí aparezca el personaje. Ya hemos hecho algún ejercicio con esto de los puentes más, yo Adri, personaje, que tiene que ver de alguna manera con reconocer cómo mi cuerpo de actor arma ese otro cuerpo, ¿sí? Ficcional. Bueno, montón de información, territorio caótico, cancha con niebla, como dice Ortiz. Estar en escena es jugar un partido de fútbol en una cancha llena de niebla donde ni siquiera se ve la pelota. Y ahí hay que ponerse en riesgo, ¿sí? Bueno, todo esto espero que sirva para pensar, espero que sirva para estimularles. Yo voy a ser exagerada como siempre, me sale. Les amo, no, pero de verdad que les estimo mucho verlos trabajar en ambas comisiones. Yo este año estoy muy contento con verles los cuerpos y verlos ahí en la escena, y confío en que van a terminar con un muy buen laburo escénico. Y me encanta esto, que sea personal, que ustedes manejen sus tiempos, que ensayen, que se caigan a piña con ustedes mismos, con ustedes mismas, ¿sí?
que la mecánica de estar en grupo no interceda, porque yo manejo mi tiempo y si quieres a las 4 de la mañana me pongo a las 4 de la mañana, a la noche, en el río, en mi casa, donde sea, y no tengo que dar cuentas a nadie. Y eso me parece, para esta instancia, está buenísimo porque es un trabajo exigido, ¿sí? El de encontrar mi propio cuerpo, en mi propio cuerpo, ese otro cuerpo. Eh, Termino este videíto con un textito también que me encanta de Victoria Pérez Royo que dice: la cuestión no es organizar una fiesta, sino encontrar gente que pueda disfrutarla. Y a mí me emociona esa frase porque me parece que en estos tiempos, si no pensamos una escena, sea de un trabajo de práctico, sea de una obra, como una fiesta, y que el problema no es organizar la fiesta, sino a quién invitar a la fiesta y que disfrute de esa fiesta, para mí eso es el teatro, eso es hacer una escena. Insisto, si organizar una fiesta es complejo, armar la lista de invitados y pensar qué y mandar mensajitos, pensar en cómo generar que en la fiesta uno disfrute y estemos todos ahí, estar en una, como siempre, como decimos en estos tiempos, me parece que es el trabajo sobre la escena. Así que bueno, vean ese videito del Pompeyo, piensen la práctica que harían para su personaje, pónganle un nombre y eso me lo van a entregar. Yo ya les voy a pasar cómo, ¿sí? Cómo va a ser esa entrega, si va a ser el próximo miércoles, principios de la semana que viene, les voy a pasar el cómo y si nos encontramos y cómo hacemos. Eh, lo cual no quiere decir que espere hasta el lunes para ir pensando esto, ¿sí? Lo pueden tener listo y cuando haya que entregarlo simplemente lo entregan. También puede ser por acá por el WhatsApp. Bueno, ahí vamos a ver, ¿sí? Entonces, mirar el video, pensar lo que dice el Pompeyo, analogarlo con la propia práctica, con las cosas que por ahí les tiro yo y sobre todo con la experiencia personal de cada uno de ustedes con la práctica de las clases y pensar cuál sería esa práctica para encontrar algo, para tener información de mi personaje. Y con eso nos vemos en nuestro próximo encuentro y seguiremos trabajando, ¿sí? Está bueno que ya vayan, entonces, habiendo hoy tenido esta información, que ya vayan pensando, ¿sí? En cuál va a ser mi escena, de qué se va a tratar mi escena con todas estas herramientas. Bueno, queridos, cualquier cosa, ahí en el WhatsApp pueden preguntar, yo leo y en la medida en que voy teniendo tiempo respondo y que nos aclare a todos. Y por supuesto que el lugar preciso, atinado y pertinente para las preguntas y demás es la clase. Daremos ese tiempo más allá de lo complicado que se está haciendo juntarnos, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo. Chao.